Imagínate recibir la llamada telefónica de un desconocido. Al principio pensarías que nada más se trata de una broma, pero después comenzarías a notar algo extraño. La persona que te llama sabe dónde estás, sabe con quién estuviste, conoce detalles de tu vida que un desconocido no debería conocer. Y entonces estas llamadas comienzan a incluir amenazas. Mi nombre es Joel Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Antes de convertirse en el centro de uno de los casos más extraños de desaparición en California, Dorothy Jane Scott llevaba una vida relativamente normal. Era madre de un pequeño hijo y trabajaba en una empresa ubicada en Anaheim. Sus familiares la ubicaban como una mujer responsable y dedicada a su familia. Pero durante los primeros meses del año de 1980, algo comenzó a cambiar. Dorothy empezó a recibir llamadas telefónicas de un hombre desconocido. No era simplemente alguien que marcaba por equivocación. El hombre parecía conocerla. Y sobre todo parecía estar obsesionado con ella. Durante las conversaciones decía que la amaba, pero sus palabras no tenían nada de románticas, ya que también había amenazas. El desconocido le decía que quería estar con ella y que nadie podría impedirlo. Dorothy comenzó a sentirse vigilada. No sabía quién era el hombre. Tampoco sabía cómo había conseguido su número telefónico, y mucho menos cómo conocía ciertos detalles de su vida. Con el paso del tiempo, las llamadas se hicieron cada vez más perturbadoras. El hombre parecía saber dónde estaba Dorothy, y eso hizo que ella comenzara a tener miedo de salir sola. Sus compañeros de trabajo conocieron la situación. Algunos incluso llegaron a escuchar esas llamadas. Una de las personas que estuvo cerca de Dorothy durante este periodo fue su compañero de trabajo, de nombre Stan Hughes. También estaba Pam Hedley. Los tres se encontraban trabajando la noche del 28 de mayo de 1980. Pero ese día ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, uno de los compañeros de Dorothy tuvo una emergencia médica. Había sido mordido por una araña y necesitaba atención. Así que Dorothy y sus compañeros acudieron al hospital. Mientras esperaban, hablaron de las llamadas que ella había recibido. Pero Dorothy estaba preocupada. El acosador había conseguido convertir algo tan cotidiano como contestar el teléfono en una experiencia aterradora. Y quizá por eso decidió tomar precauciones. Según los testimonios posteriores, Dorothy había comenzado a llevar un arma para protegerse. Después de permanecer un tiempo en el hospital, llegó el momento de regresar. Uno de sus compañeros tuvo problemas con su automóvil. Dorothy decidió ayudar. Posteriormente, el compañero regresó por su vehículo. Cuando volvió, Dorothy le dijo que se adelantara. Ella iría detrás. Fue la última vez que alguien confirmó haberla visto con vida. Dorothy caminó hacia su automóvil, entró y desapareció. Poco después, el auto de Dorothy fue encontrado abandonado. El vehículo había sido incendiado, pero Dorothy no estaba ahí. No había una explicación clara. No estaba en su casa, no estaba en el trabajo, ni siquiera estaba con su familia. Simplemente desapareció. La policía comenzó una búsqueda. Su familia esperaba encontrarla con vida, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que el caso se volviera todavía más extraño. El teléfono de la familia comenzó a sonar. Al otro lado de la línea estaba un hombre. La voz parecía ser la misma del misterioso acosador. Preguntaba por Dorothy. Y algunas veces decía cosas que hacían pensar que sabía exactamente lo que había ocurrido. En ciertos relatos relacionados con el caso, el hombre llegó a afirmar que había matado a Dorothy, pero en otras ocasiones aseguraba que ella estaba viva. Para la familia era una tortura. No sabían si creerle, no sabían si aquella persona estaba realmente involucrada en la desaparición. Y lo peor de todo era que no podían identificarlo. No había un nombre, no había un rostro.
Solo una voz que aparecía por teléfono y después desaparecía. Pasaron 4 años desde la desaparición de Dorothy, años en los que su familia no sabía dónde estaba. No podían enterrarla ni despedirse de ella. No sabían con certeza lo que había ocurrido esa noche. Hasta que en el año de 1984, unos trabajadores encontraron restos humanos cerca de una carretera en Orange County, en California. Las autoridades comenzaron a investigar. Finalmente, los restos fueron identificados. Pertenecían a Dorothy. La familia recibió finalmente la respuesta que había esperado durante años, pero era una respuesta devastadora. Dorothy había muerto. La desaparición se había convertido oficialmente en un homicidio. Sin embargo, encontrar a Dorothy no significaba encontrar a su asesino. Aquí comienza una de las partes más desconcertantes del caso, porque Dorothy había hablado con aquel hombre antes de desaparecer. Sus compañeros sabían que existía. Su familia incluso escuchó las llamadas. Y aparentemente, la persona que llamaba tenía información suficiente para mantenerla aterrorizada. Pero nunca pudo establecerse de manera clara quién estaba detrás de ella. Una de las preguntas es si el acosador y el asesino eran la misma persona. Pero esto nunca fue demostrado. También existe la posibilidad de que alguien diferente estuviera realizando las llamadas. Alguien que conocía la historia y quería atormentar a la familia. O quizás se trataba de una persona que simplemente había inventado todo. Lo que sí sabemos es que las llamadas hicieron que el caso adquiriera una dimensión todavía más perturbadora. Porque mientras la familia buscaba desesperadamente a Dorothy, alguien parecía estar disfrutando de su sufrimiento. Los años pasaron, las investigaciones continuaron, pero el responsable nunca fue identificado públicamente. El caso de Dorothy Jane Scott quedó marcado por una serie de preguntas. ¿Cómo conoció el acosador a Dorothy? ¿Por qué estaba obsesionado con ella? ¿Cómo sabía dónde se encontraba? ¿Por qué nadie pudo identificarlo? ¿Era alguien cercano a ella, un compañero de trabajo, un conocido o una persona completamente desconocida que llevaba tiempo siguiéndola? Y quizás la pregunta más inquietante es si las llamadas provenían realmente del hombre que la asesinó. Nunca se obtuvo una respuesta definitiva. La historia de Dorothy Jane Scott es mucho más que una desaparición. Es la historia de una mujer que, antes de morir, sabía que alguien la estaba observando. Una mujer que recibió amenazas. Una mujer que finalmente desapareció. Su cuerpo fue encontrado 4 años después, pero su asesino permaneció en las sombras. Y mientras tanto, una voz anónima siguió apareciendo por teléfono. Una voz que parecía saber demasiado. Quizá el verdadero responsable estaba más cerca de Dorothy de lo que todos imaginaban. Quizá era alguien que conocía sus rutinas. Quizá alguien que la veía todos los días. O quizá alguien que nunca fue considerado sospechoso. No podemos saberlo. Lo único seguro es que Dorothy Jane Scott tenía miedo. Y ese miedo estaba provocado por una persona real. Alguien que nunca fue identificado. Hoy, décadas después, su historia continúa siendo recordada. No solamente por la tragedia de su muerte, sino por el misterio que permanece alrededor de aquella voz. Una voz sin rostro, un acosador sin nombre. Y una familia que durante años tuvo que vivir con la incertidumbre. Porque algunas historias terminan cuando se encuentra la verdad. Pero en el caso de Dorothy, encontrar sus restos fue apenas el comienzo de otro misterio. ¿Quién era el hombre que la llamaba? ¿Quién sabía dónde estaba? ¿Y quién decidió convertir sus amenazas en realidad? Tal vez algún día aparezca la respuesta. Hasta entonces, la voz de aquel desconocido seguirá siendo uno de los elementos más perturbadores de este caso. Una voz que llamó. Una mujer que desapareció. Y un misterio que, más de 4 décadas después, sigue sin tener rostro. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo.
Hasta luego.